Hola gente, hoy les voy a enseñar cómo animar fotos en divertidos videos de baile utilizando esta plataforma que se llama Bigle, ahí bigle.ai. Te ofrece dos opciones, web o Discord. En este caso utiliza la opción web porque es más fácil. Te lo llevas con tu correo y ya está. Por ejemplo, aquí hice una prueba y funciona bien, ¿no? Y otra cosa que toma un poco de tiempo, dependerá de la cola, ¿no? De la cola que haya, que tenga esta plataforma, ¿no? Para procesar los videos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Ahorita están teniendo alto tráfico. O sea, hay mucha gente que lo está utilizando. Eso es en cuanto al efecto de video, y para la edición del video utilizaremos CapCut, que es gratuito. Simplemente puedes poner en Google CapCut, vas acá a este primer link y luego en su página principal puedes descargar el software para que tú lo instales en tu computadora. Y como ves, por ejemplo, aquí tienes esa opción, ¿no? Para descargar en tu computadora, para Windows, y instalarlo. Ya, una vez listo, luego vamos a necesitar, por ejemplo, aquí una foto de una persona en cuerpo entero, como está aquí. Muestra sus manos, sus pies, toda su ropa. Él solamente aparece en la foto y bueno, está bien, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra foto, aparecen sus manos, sus pies, todo su vestimenta y ya está. Luego utilizaremos un fondo para agregarlo en el video, una imagen de fondo. eh, Utilizaremos esta en CapCut. Y luego el video de una persona bailando. Puedes grabarte tú o puedes grabar a alguien que sepa bailar, o también lo puedes descargar de TikTok o Facebook, de personas que, bueno, que bailan, ¿no? Un tema, una música en específico. Por ejemplo, esta aquí. Ya está. Listo. Simplemente lo que hacemos es, aquí por ejemplo en carácter, necesitamos subir la foto. En este caso subiré esta de aquí. Ya está. Luego en el otro lado que dice motion, que es movimiento, subir el video, ¿no? De la persona bailando y ya está. Por ejemplo, yo anteriormente subí la foto de esta, de este personaje y ya me generó el video, ¿no? Como ves aquí, está bailando. Y está bien, bien hecho, o sea, se nota que está bien, tiene su ropa completa, está bien. Y pueden hacer la comparación. Tiene la misma ropa, los mismos rasgos, está bien, se ve bien. Luego, aquí por ejemplo, voy a utilizar otra foto para animar con el mismo video. Aquí en background elegimos green, modelo B2, aumentar calidad, aquí dice, y luego generar. Le damos generar y ya está. Y como verán, estamos en una cola, ¿no? O sea, de 23.484. O sea, va a tomar un tiempo. Y ya, solo queda esperar. Pero por lo pronto podemos ir trabajando con esta de acá, que ya lo tengo generado. Simplemente lo descargamos aquí en esta opción de download. Y ya está. Por ejemplo, aquí ya lo descargué. Simplemente abro el archivo. Y como puedes ver, aquí está, ¿no? Ya está. Ya está. Luego, como ya tenemos el video generado, simplemente vamos a CapCut. Aquí abrimos nuevo proyecto. Por ejemplo, ya está. Luego, aquí importamos la imagen de fondo, el video para, para agregar a esta imagen de fondo.
Luego arrastramos esta imagen de fondo aquí. Y también arrastramos el video aquí también. Como ves, ahí están los dos, el video encima de la imagen de fondo. Y ahora lo que necesitamos es eliminar ese fondo verde para que se acople a la imagen de fondo. Ok, para eso seleccionamos el video con el fondo verde. Luego vamos aquí a recorte y ahí, aquí en esta opción que dice Chroma Key, ahí lo pueden ver, Chroma Key, simplemente seleccionan Chroma Key, seleccionas el color, en este caso este fondito, y ahí le vas aquí cambiando la fuerza y como verás ya desaparece. Ahí, por ejemplo, ahí y aparece también el loguito este de Bigle. Ahí puedes ver, ¿no? Acá. Hago que desaparezca esto también. No mucho, ¿no? Ahí. Ahí creo. Y como podrás ver, tú por ejemplo aquí también puedes arrastrar la foto desde aquí, desde el reproductor. Y ahí puedes ver, ¿no? Ya está. Puedes em, eh, disminuir el tamaño. Y si quiero duplicar, simplemente agarras el video, control C, control V y ya está, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero que esté en otra posición. A ver, agarro el video, selecciono el video y ya está. Fíjate, hay dos ahí. Si quieres agarrar más, le damos otra vez ahí. Arrastramos el video. 3 personas. A ver. Seleccionamos. Creo que ya está esta. Una más agregamos. Aquí puedes agregar más personas. Y ya está. Ahí, por ejemplo. En este caso, para que se vea como que está en el fondo, simplemente lo disminuyes el tamaño. Este también vamos a disminuir. Es como que pareciera que está en el fondo. Este igual tendría que estar acá. Tenemos que enviarlo para atrás. Bueno, control Z para deshacer cambios. Por ejemplo, este de aquí está bien, ¿no? Está en el fondo. Entonces tú puedes simplemente disminuir y ponerlo acá atrás. Luego el siguiente, que es este de aquí, igual, ¿no? Puedes disminuir su tamaño. Fíjate acá, ya está. Entonces es como si pareciera estar detrás, ¿no? De la persona. Este de aquí, un poquito le voy a aumentar ahí y ya está. Este también, ya está. Y lo que tenemos es esto, ¿no? Perfecto. Como ven, ahora sí, ya está. Tenemos nuestro video. Eh, tenemos el fondo de imagen, parece casi real. Y ya está. Simplemente lo que hacemos es, vamos aquí, exportar y ya está. Elegimos dónde exportar y prueba video baile. Lo dejamos con los checks en exportación de video y si quieres también el audio aparte. Luego le das exportar y como ves ya está exportando. Ah, me olvidé algo. Voy a cancelar. Voy a cancelar. Voy a cancelar. Me olvidé un detalle y es que cuando hemos duplicado los videos, cada video tiene incluido
el audio. En este caso, para no hacer como que hay muchos audios en el video, simplemente desactivamos aquí el audio y dejamos en uno solo, ¿no? Y ya está. Dejamos en uno solo y luego ya podemos exportar. Ok, ya está todo listo. A ver, veamos el final del video. Está todo bien, la imagen de fondo. Le damos a exportar. Puedes poner un título. La dirección, exportar a dónde, la carpeta. Acá lo dejas como está, exportación de videos, exportar audio y ya está. Te das exportar y listo. A ver, vamos a abrir el archivo. Como ves, aquí se genera la carpeta. Prueba video. Abrimos. Y ya está. Como ven, salió bien. El personaje de la foto está bailando, ¿no? Y ya está. Lo puedes subir a compartir con tus amigos o redes sociales también. Listo, eso sería todo. Y por ejemplo, si vemos cómo va nuestro video anterior, ahorita sigue en cola, me parece. Sigue en cola, ¿no? Bueno, va a tomar un poquito más de tiempo, pero o sea, sí va a salir. No te va a salir igual que este. Simplemente luego lo descargas y puedes seguir agregando, ¿no? O hacer otros videos. Eh, Creo que eso es todo.